Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Ivonne Cuevas, una jovencita que fue restaurada su salud emocional en Cristo Jesús. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico Sentimientos con tips y tópicos para fortalecer tu salud mental. Para solicitarlo, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes contactarnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Ahora sí, vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Ivonne Cuevas es una joven adventista chilena, tiene 23 años y es oriunda de Osorno, región de los Lagos. Tiene 3 hermanos mayores, Alex, Arnoldo y Carlos, y un hermano menor, Manuel. Actualmente vive en Loncoche, Araucanía, y estudia terapia ocupacional en la ciudad de Temuco. Desde pequeña conoció la palabra de Dios gracias a un hermano mayor. Él iba desde cuna a la iglesia y la llevó algunas veces a cultos jóvenes, club de conquistadores y varios programas. Y también tenía herencia de iglesia evangélica por su madre y sus abuelos. La relación fue difícil con su mamá cuando entraba a la iglesia adventista. Debido a ello, más otras conversaciones con su abuela, quedó en shock y se alejó del Señor por un tiempo, lo que le provocó algunas crisis personales. En 2017 comenzó a investigar más, en especial los mandamientos y lo relacionado al día sábado. En 2021 entró a un grupo pequeño de estudios y retornó al final a los caminos de Dios. Hoy su hermano menor y su padre también desean bajar a las aguas del bautismo. Vamos a conocer a Ivonne. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Ivonne Cuevas. Ella es chilena, con una historia de conversión muy linda. Jesús ha tocado su corazón y hoy es nuestra invitada, así que le vamos a dar la bienvenida. Adelante, querida Ivonne, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Agradecida igual al Señor por permitirme igual esta posibilidad de poder conversar y contar un poquito de mi historia. Claro que sí, nosotros también felices de tenerte, de que nuestros amigos puedan conocerte, aquellos jóvenes que están allí atentos de la Nuevo Tiempo, en el canal de YouTube también, ¿por qué no? Viendo tu historia, un saludito muy especial para todos ellos y gracias por habernos acompañado aquí en Identidad, haber dicho que sí a contarnos tu historia. Querida Ivonne, cuéntanos en qué lugar vives, a qué te dedicas, cuántos hermanos tienes, bueno, queremos conocerte. Bueno, vivo en la ciudad de Loncoche con mis padres y mi hermano menor. Y aparte de él, tengo 3 hermanos más que ya son grandes y con ellos vivimos. Excelente. ¿Y en la iglesia, algún área que disfrutes? Bueno, eh, el Señor dio esa bendición de tener diferentes dones y talentos y la iglesia está distribuida así en diversos ministerios de los niños, de los conquistadores, de los jóvenes, de la música también. ¿En qué área por lo general te gusta participar? La escuela sabática, bueno, tantos departamentos que hay también para aprovechar. Bueno, por lo general estoy participando siempre con los jóvenes, en los grupos pequeños. Soy líder del grupo Pequeños Jóvenes y también con los conquis. ¿Y cuáles Así son que ahí los estamos participando. principales desafíos allí que tienes? Porque igual liderar, llevar a cabo, ¿cuáles son los principales desafíos que tienes allí, querida Ivonne? Y bueno, el principal desafío es poder coordinar mis tiempos con los tiempos de la iglesia, con los tiempos de las actividades, pero ya gracias a Dios eso ha ido mejorando, coordinar los tiempos de la universidad, de mi vida personal, con eso, pero ahí el Señor va haciendo todo y va dando los tiempos necesarios. Claro que sí, porque el Señor también desea que sus hijos dispongan sus dones y talentos para su obra y me encanta que des los espacios allí para estar acompañando a los jóvenes porque se necesita mucha inspiración y talentos como tú que puedan llevar adelante la obra, la misión, seguir haciendo discípulos
para que más personas se sumen para el reino de los cielos. Querida Ivonne, quiero que me cuentes un poco de tu niñez. Tengo entendido que desde pequeña te llevaban a la iglesia. Cuéntame qué recuerdos tienes allí en tu niñez, adolescencia. Bueno, mi niñez me recuerdo perfecto como mi hermano Arnoldo me llevaba a la iglesia, a los conquistadores, y me acuerdo que hubo un tiempo que pasamos un proceso súper complicado con mi familia y mi hermano me acompañaba al colegio, él me llevaba, después él me llevaba a Conqui y, y ahí me fui instaurando porque estudié unos años en el Colegio Adventista en Puerto Montt. Y me acuerdo que mi hermano me llevaba a los cultos, mi hermano me llevaba a la escuela sabática en la mañana. Cuando ya fui más grande, como dije anteriormente, me llevaba a Conqui. Entonces, él fue como igual esa guía de siempre estar ahí sembrando las semillitas de la iglesia y de Dios. Y bueno, antes igual iba a la iglesia con mi mamá porque ella es evangélica y siempre me llevaba a la iglesia desde pequeña, en el coro instrumental de la iglesia, participando. Entonces siempre fue mi niñez guiada y arraigada en los caminos del Señor. Qué lindo cuando en la familia, desde el hogar, desde que eres pequeña, te dan esos principios del respeto, del temor a Dios, del amor a Él, de creer en Él. Realmente es un privilegio porque en este mundo que vivimos, en este siglo, la ausencia de Dios se nota mucho en las familias, no inculcan esos valores en sus hijos y que en tu caso hayas tenido dos frentes, por un lado tu mamita con la otra denominación y tu hermano también y con el Club de Conquistadores que es maravilloso para quienes recién están en sintonía o de pronto no saben de qué se trata el Club de Conquistadores. Son como Boy Scout, actividades muy entretenidas, lúdicas, espirituales también. Para los niños, jóvenes, adolescentes, todos invitados a participar. Yo quiero aprovechar para que puedan ingresar a clubes.adventistas.org y puedan encontrar el Club de Conquistadores y el Club de Aventureros más cercano a su hogar para que sus hijos participen de estas actividades al aire libre, a la naturaleza. ¿Cuáles son las actividades que más recuerdas haber realizado, querida Ivonne, en tu niñez que te marcaron participando del club? Bueno, la actividad que más me marcó y que fue cuando hicieron un campamento en el club en el cual yo estaba. Y me acuerdo que me maravillaba con el hecho de que los chiquillos aprendieran no solo cosas de Dios, sino que era un club también donde te enseñaban nudos y amarra, armar una carpa, cocinar, diferentes actividades. Entonces, igual eso me llamaba la atención porque yo decía, esto uno no lo ve en todos lados, no lo ve en todas las iglesias, sino de que era tan completo todo lo que ofrecía que a mí me encantaba participar y me animaba aún más. Genial, y ver que otras personas lo hacen de tu misma edad, uno como que se anima más y lo que tú dices bien, es cierto, querida Ivonne, de que uno no encuentra, dice, esto es raro, lo que están haciendo acá no se presenta en otro lugar, que te enseñen a cocinar, a acampar, el nudo, bueno, tantas cosas que se aprenden allí en este lindo ministerio que es maravilloso. Bueno, me encanta que haya sido parte de tu niñez y que haya marcado. En el año 2017, querida Ivonne, empezaste con algunas inquietudes con respecto a esa búsqueda de Dios, de su verdad, de su día, el día especial que Él apartó desde la creación. Cuéntame de qué se trató y qué empezaste a investigar y por qué empezaste a investigar. Bueno, en el año 2017 fue el año en que más me acerqué al Señor. Antes iba a la iglesia, mi mamá me llevó siempre a la iglesia, pero nunca yo había hecho un propósito propio con el Señor. Y también ese año justamente fue el año de dudas, de empezar a estudiar más la Biblia y darme cuenta de que tuve un choque con el tema de los mandamientos y uno puntual el día sábado. Y me acuerdo que mi abuelito, una persona que ya falleció, una persona a quien yo quería mucho, él me acuerdo de que yo lo encontraba una persona muy sabia, él toda su vida en la iglesia, y me acuerdo que me acerqué a él porque era la persona que consideraba que me iba a dar una respuesta y le pregunté, abuelito, ¿por qué en la Biblia sale lo del día sábado? ¿Por qué este mandamiento? Cuando en la iglesia se habla de todos los mandamientos, pero justo este no lo respetamos. Y me acuerdo y me marcó de por vida esto, mi abuelito me dijo, sí, hija, es el día sábado, el día en que corresponde ir a la iglesia, pero el hombre lo cambió.
Y eso, esa frase clave de mi abuelito cambió toda mi vida. Y ahí empezó un proceso igual bien difícil donde yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién le estoy haciendo caso? ¿Al Señor o al hombre? Y ahí vino un choque y empezó a desencadenar muchas emociones en mí porque no sabía con quién guiarme o en quién a sujetarme. Wow. ¿Qué vino después de ti? Tú cuéntame nomás, ¿cómo fue? Porque muchos estamos viendo la experiencia de cómo, y de pronto muchos están en la misma duda que tú tuviste en ese momento. ¿Qué empezó después contigo a pasar, querida Ivonne? Bueno, después me acuerdo de que me fui a estudiar, también vino la pandemia y creo yo que Dios hizo todo para que yo pudiera llegar a sus caminos y poder igual yo estar más tranquila con lo que estaba haciendo, porque mis papás se fueron a vivir a Loncoche y en Loncoche ya no estaba la congregación a la cual yo asistía con mi mamá, a la denominación evangélica. Entonces ahí empezó una búsqueda en mí de qué hago. Y justo estaba mi hermano mayor, que era el que me llevaba a Conquistadores, y él una vez me vio tan mal, tan afligida, yo le conversaba cómo me sentía, y él me dijo, pero vamos al grupo pequeño de hoy día. Y yo dije, no, no quiero, porque estaba como renegando a todo, porque no sabía. Esa pausa quiero que me cuentes en detalle, claro, antes de llegar al grupo, ¿cómo era tu estado emocional? Porque es una de las enfermedades que se viven actualmente, muchos jóvenes la tienen, adolescentes, personas también ya adultas, que pasaba por ti, porque tengo entendido que eres una persona muy alegre, entusiasta, y que estaba pasando por ti, que veía a tu hermano en ti, que te estaba sucediendo, querida Ivonne. Bueno, en ese proceso yo estaba en depresión, con crisis de ansiedad, pasé por 3 psicólogas y no me sentía plena con nada porque las psicólogas me daban tips como qué poder hacer, me decían puedes hacer esto, cuando tengo una crisis de ansiedad hace esto, pero nada me llenaba, nada me hacía sentir bien y me encontraba sola en Loncoche, un pueblo nuevo al cual yo había llegado. No conocía a nadie, tenía a mi hermana, a mis papás, pero no me sentía completa o llena, sino que constantemente sentía un vacío en mí y una lucha interna de saber qué hacer con mi vida o qué estoy haciendo o dónde está Dios o qué hago, Señor. Y ¿Le reclamabas a Dios en ese momento? Porque claro, desde pequeñita siempre has creído en Él, te han inculcado eso tus papitos, pero estando en esta situación de sentirte sola, 3 psicólogas te vieron, no sé si, bueno, llorabas, ¿cuál eran los motivos? ¿Cómo era tu día a día y con el Señor? ¿Lo culpabas de algo o cómo era la situación, querida Ivonne? bueno, lo de llorar era todos los días Wow. porque como no me sentía llena, era algo de que nunca había llorado tanto. Yo, como decía, era una persona muy alegre y me consideraba alegre y yo decía, Señor, ¿pero qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? Em, Me empecé a alejar porque sentía que el Señor no me escuchaba, no me ayudaba, por eso igual lo busqué ayuda con psicólogo porque me sentía tan lejos de Dios, porque yo decía, ¿por qué me vine aquí? ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué estoy lejos de mis amigos que tenía en Osorno, en Puerto Montt? ¿Por qué está pasando todo esto en mi vida? ¿Por qué me siento así? Y yo no entendía por qué me sentía así, porque eso como que desencadenó en un momento que no me di cuenta y desencadenó solamente, sino que me empecé a sentir mal y todos los días me sentía mal y mal y mal. Y ahí, entonces, ahí fue cuando yo te interrumpí. Tu hermano te vio en ese estado emocional que es real y que, bueno, vamos a conocer en el caso de Ivonne cómo se presentó esa gran solución, cómo Dios fue tratando en su vida de restaurar, sanar y todas las sinónimos que puedan haber al respecto de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Cuéntanos, Ivonne, en detalle, por favor. Bueno, mi hermano me veía mal porque yo a él le comentaba cómo me sentía, pero yo no le comentaba que tenía esta duda interna de por qué el día sábado.
porque eso siempre se marcó en mí. Desde el momento en que mi abuelita me dijo eso, se quedó marcado en mí. Y eran todo esto, y yo le explicaba a mi hermano que me sentía mal, él igual me veía mal, conversaba harto con él. Y él, como me vio en esta situación, claro, me invitó al grupo pequeño, al cual yo no quería asistir, y yo decía, no, no quiero ir, porque como digo, estaba enojada con el Señor. Y yo le decía, no quiero ir, no tengo ganas, tampoco conozco a esas personas, no conocía a nadie, no tenía ganas. Y mi hermano me insistió tanto, pero tanto, tanto, que al final acepté. Me acuerdo que fui a ese grupo pequeño y me recibieron con tanto cariño, y yo iba amargada, así estaba mal. Y me acuerdo de que hacíamos los pedidos de oración, y en ese pedido de oración yo pedía a los chicos que oren por mí, por mi situación espiritual. Y me acuerdo de que después ya nos despedimos, me fui a mi casa, pero yo no me fui igual de ese grupo pequeño, sino que después de ese grupo pequeño yo llegué a mi casa y es algo inexplicable, así que sentí paz, sentí que el Señor me había escuchado, sentí que el Señor estaba haciendo algo en mi vida, y algo que no había logrado entender, pero que en ese punto empecé a entender de por qué el Señor me tenía en un coche, por qué el Señor me llevó a ese grupo pequeño, y era que el Señor quería que yo aclare todas mis dudas, y también para que Él me tome de su mano. Wow, ¿cómo fue allí ya el proceso? O sea, porque, bueno, para quienes no saben, el grupo pequeño es como una reunión que hacemos entre jóvenes, adultos, una vez a la semana, puede ser un día martes, miércoles, jueves, bueno, lo decide el grupo y nos desahogamos y conversamos un poco, confraternizamos y aprendemos un poco de la palabra de Dios. Realmente es un aliciente en medio de la semana cuando hay mucho ajetreo y muchas cosas en nuestra cabeza. Aparte del grupo pequeño, es esa ayuda mutua entre todos, y eso encontraste allí, querida Ivonne, en ese grupo pequeño. ¿Cómo fue ya después de esa primera asistencia ya volver, o en qué momento ya decides tú bautizarte y entregar tu vida a Jesús mediante el bautismo? ¿Cómo se da ese gran paso, ese proceso para llegar a ese gran paso final? Bueno, ese gran paso se dio porque por mi cuenta, como sentí esta necesidad de estar buscando más al Señor, empecé a leer más la Biblia, y me encontraba con muchos versículos que hablaban del día sábado, que me aclaraban eso, y yo decía, Señor, esto siempre estuvo aquí frente a mis ojos. Y entonces empecé a estudiar más. Me acuerdo que mi hermano, junto a dos amigos más, me dieron un estudio bíblico, la fe de Jesús, y empecé a estudiar con ellos, y sentía en mí la necesidad de bautizarme, de entregar mi vida completamente al Señor. Y me acuerdo de que cuando tomé esta decisión, ahí vino ya algo muy complejo, porque era dejar 21 años siendo evangélica para empezar a ser adventista, para cambiar totalmente mi pensamiento. Y eso fue un choque, porque en mi casa mi mamá toda su vida me llevó a la iglesia, y me acuerdo que cuando yo tomé esa decisión de bautizarme, le conté a mis papás. Mi papá estaba muy feliz por mí, pero mi mamá, me acuerdo que lloró. Eh, pero lloró porque sentía que estaba traicionando a la iglesia donde yo siempre había pertenecido, porque claro, mi mamá pensaba antes que era una secta, que no era bien visto. Pero poco a poco mi mamá se ha ido dando cuenta con el tiempo de que cosas que ella pensaba no son así. Entonces, cuando me bauticé, el día que me tocó, mi mamá no fue, y me acuerdo que ese día yo tuve sentimientos encontrados. Estaba muy feliz por la decisión que iba a tomar, porque me iba a acompañar mi papá y dos de mis hermanos, pero mi mamá no fue, y eso fue doloroso. Me acuerdo de que justo antes de bautizarme, yo lloré, pero lloraba de alegría, pero con una pena porque no estaba mi pilar, que era mi mamá. Después de ahí, ¿cómo fue la relación con tu mamita y cómo es hoy tu relación con ella? ¿Cómo fue en ese momento? Y ese, porque todo es un proceso donde ellos van conociendo cómo es estar con el Señor,
en palabra, en verdad. Dice el Señor en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos, y tantas verdades más que hay en la palabra de Dios. ¿Y cómo fue en tu caso, querida Ivonne? Bueno, en ese momento fue una relación muy mala, estuvimos hartos días que mi mamá no conversaba conmigo, porque yo igual la entiendo, ya fue un choque tremendo. Y me acuerdo de que con el tiempo después empezamos a conversar, ya mi mamá lo acepta, puedo conversar con ella cosas de la iglesia, siento la libertad de poderle hablar de lo que he estado estudiando, de lo que he ido aprendiendo. Y ella también se ha dado cuenta de que muchas cosas que ella pensaba erróneamente de la iglesia estaba equivocada y ahora entiende realmente cómo es. Y bueno, hace poquito igual mi papá se sumó, estuvimos haciendo un estudio bíblico con él, y él y mi hermano chico igual ahora se quieren bautizar. Entonces me he dado cuenta de que al final, cuando uno le hace caso al Señor, cuando uno hace las cosas como el Señor quiere, el Señor nos bendice. Y a mí me ha bendecido con esto de que mi papito se quiera bautizar junto a mi hermano, y oré mucho por eso, oré muchos años para que mi papá llegue a la iglesia y el Señor respondió. Amén. Yo quiero que les cuentes a nuestros amigos, yo lo sé porque le leí en tu historia, cómo tu papito aceptó el llamado, porque tú bien dices, estuve orando mucho por él. De hecho yo lo invitaba y me decía que no. Bueno, cuéntame allí, querida Ivonne. Bueno, mi papito, me acuerdo que yo cuando antes iba a la iglesia evangélica lo invitaba, pero mi papá decía, no, no, no. Cuando llegué a la iglesia adventista, era mi papá el que me invitaba a ir a los cultos. Y me acuerdo de que hubo un día en la tarde, salimos a pasear con mi papá y yo le dije, papá, hoy día hay culto en la tarde, culto joven, un culto especial, acompáñame. Y mi papá, no, no, no. Y yo igual lo cargo, sí, así como le hizo a mi hermano, y aceptó. Y fue al culto. Y me acuerdo que estábamos sentados y el pastor hizo la invitación adelante de que pasen quienes querían bautizarse o quieran tomar la decisión. Y me acuerdo de que yo no le dije nada a mi papá porque no lo quería presionar ni nada. Y él solito me dijo, se levantó y me dijo, acompáñame. Y yo al girarme y verlo emocionado, me emocionó a mí, me emocionó también el tema de la decisión que haya salido de él. Entonces fue un día súper emocionante igual cuando vi a mi papá aceptar al Señor y decir, yo me quiero bautizar y entregar mi vida al Señor. Amén, gloria a Dios por esos milagros, porque cada vez que una persona decide por Jesús mediante el bautismo es un milagro y es el Espíritu Santo trabajando, porque lamentablemente en el tiempo final van a ser pocos los escogidos. Eh, Pocos son los que tienen esa decisión por el Señor de amarle en todos los sentidos, y que tu papita haya tomado la decisión y tu hermano también. Amén, gloria a Dios. Por el cielo está de fiesta, gozo, alegría, y bueno, va a ser un momento único y especial para toda la familia. Yo quiero agradecerte, querida Ivonne, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado tu historia allí con tanto detalle de conversión y de una realidad también que enfrentan nuestros jóvenes ahora. Sin duda la salud mental hay que invertirle harto, y creo que una forma también de apoyar, y lo que te empezó a sentir también bien, conocer al Señor, por supuestamente, porque como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, de conocer al Señor en todos los sentidos y de ayudar a otros. Cuando ayudas a otros y haces otras acciones por el prójimo, te empiezas a sentir mejor y empiezas a sentir bienestar en todos los sentidos. Y ahí hacemos la invitación para quien esté sufriendo por alguna de estas situaciones, enfermedades, puedan recurrir al gran médico de los médicos, a que solicite también gratuitamente la guía de estudio bíblico Sentimientos que ofrece Nuevo Tiempo, pero también a recurrir al Padre Celestial. Y quiero invitarte, querida Ivonne, para que realices un llamado final a nuestros amigos quienes están viendo el programa en este momento, a partir de tu experiencia de vida, algún texto bíblico que desees compartir, un llamado final para cerrar tu capítulo. Adelante. Bueno, terminar con Josué 1:9, que fue el versículo que a mí más me marcó, que decía, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y es verdad, porque yo ahí en Loncoche estaba y el Señor actuó en mi vida, y donde yo esté en realidad sé que el Señor está conmigo, y que a pesar de que muchas veces llenamos los vacíos que sentimos con otras cosas, no lo va a llenar nunca.
no lo va a llenar un psicólogo, no lo van a llenar el alcohol, las fiestas, como muchos buscan, sino que lo único que puede llenar ese vacío y que puede hacernos volver a sonreír, a hacer luz al mundo, es el Señor. Amén, muchas gracias, querida Ivonne, por ese lindo llamado que nos invita y nos motiva también. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, no te desanimes. El Señor está contigo, luchando esta batalla, acompañándote en cada problema, en cada aflicción. El Señor está contigo. Solo tú debes decidir por Él y decidir que Él te acompañe. Él está tocando la puerta, llamándote hoy. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Un abrazo.